Hola señoritas, espero que estén muy bien. Ojalá hasta el momento estén pasando una buena y excelente semana. Y les deseo lo mejor, bendiciones. Espero que se estén cuidando igual, tanto ustedes como sus familias. Bendiciones de verdad. Bueno, dentro de lo que en las últimas clases hemos estado viendo, que corresponde ya literalmente a lo que es la tipología textual, es decir, a las formas de organización de la información. ¿Cómo se van clasificando? ¿Cuál es la problemática de unificarlo o de unificar toda esta clasificación debido a la gran extensión de los discursos y tipos de textos? Y se van entendiendo que hay distintas formas de organizar los textos a nivel narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, y que en cierta forma en un texto expositivo se puede narrar de manera denotativa u objetiva, también se puede argumentar, sobre todo si parte por la explicación, de una aplicación de una tesis por parte de alguna persona que haya sido citada por el emisor, porque recuerden que el emisor en el texto expositivo no busca plantear una tesis, quizás sí puede comentar, pero no plantear una tesis como tal. ¿Ok? Porque eso ya pertenece directamente al texto argumentativo. Y bueno, en la última clase se estableció prácticamente que era la exposición, su organización, se identificaron ciertos elementos básicos, se ejemplificaron algunos elementos que tienen que ver con su estructura, sobre todo en su finalidad de informar y explicar, y se establecieron más o menos las lógicas de definir, narrar, describir y comentar. El objetivo de esta clase, señoritas, es prácticamente generar eh, una definición o una ejemplificación más clara de lo que es el modo deductivo de la organización de la información que tiene un texto expositivo. Ahora, ¿por qué me interesa mostrarte un ejemplo en profundidad para que tú seas consciente al momento de leer un texto, sobre todo de carácter expositivo, como puede ser un texto de biología, que ese es el ejemplo que te voy a plantear ahora? Y eso te va a ayudar a enfrentarte de una manera mejor a la comprensión lectora. ¿Ok? Esas son las intenciones. Entonces, identificar el carácter deductivo como organización dentro de un texto, ejemplificarlo y comprenderlo en cuanto a su aplicación. Y, ¿por qué no?, analizarlo. Veamos. Dice exploración de los niveles de organización biológica. Si tú te das cuenta, uno, biosfera, ecosistema, comunidades, poblaciones, organismos, células, orgánulos, tejidos, moléculas, no, tejidos, espérame un poquito, algo me equivoqué. Organismos, organismos y sistemas orgánicos, disculpa, hay un enredo que recién, tejidos, células, orgánulos y moléculas. Seguí la numeración porque esa es la que me está dando a indicar lo que es el orden. Y aquí tú ya te das cuenta que es totalmente deductivo, porque es de lo más amplio a lo más específico. Y ya tú ya entiendes cuál es la organización de este texto. En la PSU puede que no te pregunten esto, es decir, cuál es la organización textual que presenta el texto anteriormente leído. Posiblemente no aparezca esa pregunta, pero tú tienes que darte cuenta de cómo está organizado para que vayas dominando la forma en que se está presentando la información. Y tú ya sabes, por ejemplo, ya una cosa, el párrafo uno tiene como idea principal la biosfera. El párrafo 2 tiene como idea principal el ecosistema. El párrafo 3 las comunidades. El párrafo 4 las poblaciones. El párrafo 5 las organizaciones. El párrafo 6 órganos y sistemas orgánicos. El párrafo 7 tejidos. El párrafo 8 células. El 9 orgánulos y el 10 moléculas. Entonces eso ya te está dando a entender otra forma de organizar. ¿Ok? Según lo establecido en el párrafo 5, se puede entender que, y este está pidiendo por la idea principal, y tú ya sabes que el párrafo 5 tiene a hablar de los organismos. ¿Ok? Comencemos. La biosfera. Cuando nos acercamos suficiente a la Tierra para distinguir sus continentes y océanos, comenzamos a ver signos de vida. El mosaico verde de los bosques del planeta, por ejemplo, esta es nuestra primera visión de la biosfera que comprende a todos los animales de la Tierra que están habitados por los seres vivos. La biosfera incluye la mayor parte de las regiones terrestres, la mayor parte del agua, como los océanos, los lagos y los ríos, y la atmósfera hasta una altura de varios kilómetros. Y ahí tenemos este ejemplo de la imagen.
Prácticamente te está definiendo a base de una y te está describiendo esta situación. Esta es nuestra primera visión. ¿Ok? Ecosistemas. Cuando nos acercamos a la superficie de la Tierra en un aterrizaje imaginado en Ontario, Canadá, podemos comenzar a distinguir un bosque con abundancia de árboles deciduos, árboles que pierden sus hojas en el otoño y que crecen nuevamente en la primavera, de hoja caduca, por ejemplo, deciduos hoja caduca. Este bosque deciduo es un ejemplo de ecosistema. Un ejemplo de ecosistema. Un ecosistema comprende todos los seres vivos en un área particular, junto con todos los componentes inertes del medio ambiente con los que la vida interactúa, como el suelo, porque ese es un objeto inerte, el agua, los gases de la atmósfera y la luz. Todos los ecosistemas de la Tierra combinados constituyen la biosfera. ¿Ok? Ecosistemas. De hecho, si tú te das cuenta, este texto sigue siendo coherente y cohesionado, porque aquí te está tratando la biosfera que ya te habló acá al principio y los tira como final de idea. Todos los ecosistemas de la Tierra combinados constituyen la biosfera. Entonces, igual acá te está ayudando la definición del anterior. ¿Ok? No pierde el hilo conductor de la información. A base, exploración de los niveles de organización biológica. Que este es tu título. Si tú te das cuenta, el título, como texto expositivo, te entrega información, te la resume. No busca este título ser un enganche publicitario como en las novelas. ¿Ok? Comunidades. El conjunto de organismos que habita un ecosistema particular se denomina comunidad biológica. La comunidad de nuestro ecosistema, el del bosque, comprende muchas clases de árboles y otras plantas, una diversidad de animales, setas y hongos, y una enorme cantidad de diversos microorganismos como las bacterias, que son formas vivientes tan pequeñas que no pueden verse sin un microscopio. Cada una de estas formas de vida se denomina especie. Poblaciones. Una población comprende a todos los individuos de las especies que viven dentro de los límites de un área específica. Por ejemplo, nuestro bosque de Ontario incluye una población de arces azucareros y de osos negros americanos. Podemos ahora refinar nuestra definición de comunidad como un conjunto de poblaciones que habita un área. ¿Te acuerdas prácticamente cómo se está organizando esta información? A base de lo que te presenté acá, si vamos un poco más arriba, la descripción tenía una diferenciación frente a lo que era un poco la narración. Tenemos el género próximo y la diferencia específica. Género próximo te está hablando que hay prácticamente una población. ¿Ok? Por ejemplo, nuestro bosque de Ontario incluye una población de arces, azucareros y de osos negros. Podemos ahora refinar nuestra definición de comunidad, es decir, ya está entrando prácticamente a la diferencia específica. Esto no te lo va a preguntar así como te lo estoy exponiendo yo en la PSU, pero te sirve reconocerlo para la comprensión lectora. Y así tú dominas mejor lo que estás leyendo. Porque recuerda que son un cierto número de preguntas en un tiempo determinado. Entonces, tener estas herramientas te ayuda a ti a cómo estás comprendiendo el texto. Organismos. Los seres vivos individuales se les denomina organismos. Cada uno de los arces y otras plantas del bosque es un organismo y también lo es cada animal del bosque, como las ranas, las ardillas, los osos y los insectos. En el suelo habitan otros microorganismos como las bacterias, que son otros organismos como tal. Tenemos órganos y sistemas orgánicos. La jerarquía estructural de la vida continúa desplegándose a medida que exploramos la arquitectura de los organismos más complejos. Una hoja de un arce es un ejemplo de órgano, una parte del cuerpo que consta de dos o más tejidos, que veremos en el próximo cambio de escala. Los tallos y las raíces son los otros órganos principales de una planta. Ejemplos de órganos humanos son el cerebro, el corazón y el riñón. Los órganos del hombre y de otros animales complejos están organizados en sistemas o aparatos, cada uno de los cuales comprende un equipo de órganos que colaboran en función específica. Por ejemplo, el aparato digestivo del hombre incluye órganos como la lengua, el estómago y los intestinos. Si tú te das cuenta, acá eh, te genera
una definición a través de un género próximo y también una diferencia específica. Pero si también te estás dando cuenta, aquí no te está narrando totalmente en el texto. Aquí no hay una secuencia de información. ¿Ok? La única secuencia que tiene son la enumeración de entre lo más amplio y lo más específico, pero no va más allá de, no te está aportando eso dentro de la comprensión lectora literal. Pero sí hay una descripción total de esto. Y esa descripción, eh, tal como está más abajo, tenemos de objetos. El propósito es construir una representación vívida de las cosas, de tal manera lo que el que lea pueda sentir las mismas impresiones que tuvo. De animales, se organizan los datos según los rasgos distintivos de la especie a la que pertenece, yendo de lo general a lo específico. ¿Ok? De hecho, esto se parece mucho a lo que estoy leyendo en este preciso momento. ¿Ok? Y esto estaría siendo una descripción objetiva y denotativa. El autor tiene una actitud ajustada al objeto, eliminando al máximo sus opiniones personales, enumera con precisión los rasgos que definen lo descrito. La función del lenguaje predominante, porque pueden estar las otras, es la referencial. Y se encuentra, por ejemplo, en textos científicos. Y este es el ejemplo que te quiero leer y en el cual está cumpliendo con esas características. Es objetivo, no busca jugar con la estética del lenguaje, no lo está embelleciendo a través, por ejemplo, de figuras retóricas. No veo la opinión descarada del emisor para influir en cierta forma en mi opinión al respecto si estos órganos son mejores que los otros. Simplemente me está describiendo y me está entregando una definición como tal. Tejidos. Nuestro próximo cambio de escala para ver los tejidos de una hoja requiere un microscopio. La hoja de la izquierda ha sido acortada en un ángulo. El tejido en forma de panal, que estaría siendo este de acá, disculpa, este de acá, en forma de panal, donde me quedé, de abejas, en el interior de la hoja, parte superior de la fotografía, es la zona principal de la localización de la fotosíntesis, el proceso que transforma la energía de la luz en energía química de los hidratos de carbono y otros alimentos, porque esa es la forma en cómo se alimentan las plantas, ¿verdad? Vemos el corte de la hoja en una perspectiva que también nos permite ver los tejidos con aspecto de rompecabezas, que estaría siendo este de acá, y lo anterior era de acá. Disculpen, me acabo de equivocar en cierta forma. Denominado epidermis, la piel, la superficie de la hoja, mitad inferior de la fotografía. Los poros a través de la epidermis permiten al gas dióxido de carbono, una materia prima para la producción de hidratos de carbono, alcanzar el tejido fotosintético en el interior de la hoja. En esta escala podemos ver también que cada tejido tiene una estructura celular. De hecho, cada clase de tejido es un grupo de células similares. Si te diste cuenta, para una persona que no tiene idea de lo que es este aspecto biológico, la jerga, es decir, el lenguaje técnico que utiliza acá, se puede complicar. Y si tú no conoces lo que significan esas palabras, directamente tú estás teniendo problemas con tu comprensión lectora. Comprender un texto también significa saber a qué se refiere con el léxico que está ocupando. Si tú no conoces ese léxico, no estás comprendiendo lo que estás leyendo. Y si pasas por alto y no lo buscas en un diccionario, si no lo consultas, si no lo averiguas, vas a tener problemas al momento después de responder alguna prueba o al momento de querer profundizar en la información. Necesariamente, si tú en esta parte no estás entendiendo ninguna de esas terminologías, sí o sí tienes que buscarlas en un diccionario. Y así estarás segura y seguro de que lo estás comprendiendo a cabalidad. Si no, estarás perdiendo tu tiempo. Y eso ya significa que este texto, solamente hasta 2 páginas, de las mil y tantas, estas 2 páginas, tú ya tienes que leerlas 2 veces. Muchas veces se piensa, profe, yo quiero ser enfermera, quiero ser médico, quiero trabajar en el área de la salud. Si tú te das cuenta, este es un libro que tiene que ver con esa área y tiene 1397 páginas. Y tú vas a leer mucho. Necesariamente tienes que tener buena comprensión lectora y necesariamente tienes que preocuparte por el lenguaje técnico, porque es en la página 48 que en cierta forma 40 de esas 48 fueron solamente el índice, porque son 1300 páginas,
Si no estás preocupada en esta altura del inicio del texto de ese lenguaje técnico, te va a ir muy mal ya en la página 1000. Ya vas a estar en un grave problema si no te estás preocupando por esa terminología básica. ¿Ok? Tenemos el 7, el 8, células. La célula es la unidad fundamental de la estructura de una función, de la función de los seres vivos. Algunos organismos como las amebas y la mayor parte de las bacterias son unicelulares. Otros organismos como las plantas y los animales son multicelulares. En lugar de una sola célula que realiza todas las funciones de la vida, un organismo multicelular tiene una división del trabajo entre las células especializadas. El cuerpo humano consta de billones de células microscópicas de varias clases diferentes, como las células musculares y las células nerviosas, que están organizadas en en diferentes tejidos especializados. Por ejemplo, el tejido muscular está formado por fascículos de células musculares. Y obsérvense otra vez las células del interior de una hoja. Cada una de las células que se ven, tienen un total de 25 micrómetros de diámetro. Se requerirían más de 700 de estas células para alcanzar el tamaño de una moneda pequeña. Cada una de estas células tan pequeñas contiene numerosas estructuras verdes, denominadas cloroplastos, que son los responsables de la fotosíntesis. Te entrega mucha información en pocos párrafos. Si te das cuenta, el tema principal sigue siendo la célula con ideas secundarias. Por ejemplo, cada una de estas células tan pequeñas contiene numerosas estructuras verdes denominados cloroplastos, que son los responsables de la fotosíntesis. Esto es una idea secundaria. ¿Ok? Orgánulos. Los cloroplastos son ejemplos de orgánulos, que son los diferentes componentes funcionales que constituyen la célula. En esta figura, una herramienta muy poderosa denominada microscopio electrónico da un enfoque nítido de un cloroplasto. Si te fijas, un micrómetro. Un micrómetro. Y tenemos las moléculas. Nuestro último cambio de escala nos introduce dentro de un cloroplasto para observar la vida a nivel molecular. Una molécula es una estructura química que consta de dos o más unidades químicas denominadas átomos, que están representadas como esferas de un gráfico de ordenador de una molécula de clorofila. La clorofila es la molécula, como ejemplo, pigmentaria que hace que se vea verde una hoja de arce. Una de las más importantes moléculas de la Tierra, la clorofila, absorbe la luz del sol durante la primera etapa de la fotosíntesis. En cada cloroplasto, millones de células de clorofila y otras moléculas organizan el equipo que transforma la energía luminosa, la energía química y los alimentos. Bueno, estimadas señoritas, voy a volver al texto, a la tipología textual. El texto que acabo de leer es totalmente expositivo. Deme un segundo. Totalmente expositivo, porque informa y explica. Y esa explicación puede ser definiendo. Aquí no hubo una narración como tal, sí hubo una descripción, no hubo un comentario como tal. Si te das cuenta, no es necesario que estén todos, por lo menos en un párrafo o en una serie de información. Si te das cuenta, el título sí fue importante porque me dio a entender a qué se iba a referir con la información y más o menos me entregaba un pequeño resumen, por lo menos de la idea principal, que abarcaba todo el texto. Y su organización primordial fue deductivo. Sí hubo descripción dentro de aquello, pero si tú te das cuenta, lo global del texto fue desde lo más amplio a lo más específico. Por eso la globalidad del texto es deductivo, pero además utilizó la descripción. No había causa y consecuencia, no había problema y solución, no había elementos secuenciales. Quizás la secuencia estuvo, pero en menor grado, dado a que era primero y que era después, por último. Pero más allá de eso no estaba. Quizás no hubo comparativo. Recuerda que no es necesario que estén todos, pero tú tienes que aprender a identificar cuáles están presentes y cómo a través de eso te pueden preguntar en la PSU. En este caso es deductivo. Te lo pueden preguntar de manera directa o indirecta. Y nos fijamos en las ideas principales y secundarias.
Prácticamente las ideas principales están basadas en los subtítulos: célula, orgánulo, moléculas, tejidos, y siempre estaba marcando una coherencia y cohesión, porque el texto en ningún momento se vuelve impertinente en la información que está entregando, en el sentido de que no habla de un tema que no corresponde al tema que está tratando. Siempre mantiene una unidad, siempre mantiene, se va ligando como tal. Eso, estimadas señoritas, espero haber cumplido con el objetivo de explicar, ejemplificar, analizar y comprender en cierta forma qué estaría siendo el modo de organización textual a base de lo que es deductivo y cómo esto te puede beneficiar para tu comprensión lectora. Recuerda, por favor, que si no manejas alguna palabra, no sabes derechamente qué significa un concepto, no sigas leyendo hasta la totalidad del libro si no has buscado el significado de esa palabra, porque el no saber ese significado perjudica rotundamente tu comprensión lectora. Ahora, profesor, en la PSU no voy a tener diccionario, por eso en este momento es bueno que manejes un grupo de palabras a nivel de vocabulario. Yo el año pasado te entregué una serie de guías que tenían ya un grupo de palabras, eran 4 guías. Intenta de recordarlas, de revisarlas, no todas en un día. Eh, no hagas un exceso de trabajo innecesario, hazlo de a poco, hay tiempo, estás a tiempo. Así que por favor, te exhorto a hacer ese trabajo para beneficio tuyo y recuerda utilizarlas dentro de tu vocabulario constante. Si aprendiste una nueva palabra, exhortar es llamar la atención del receptor para que haga algo. Cállate, mírame, sígueme, follow me. ¿Se entiende? Esas son exhortaciones. Estudia, acuéstate, báñate, levántate, come, ámame. Te estoy exhortando. Y eso es todo, ¿ok? Te deseo lo mejor, bendiciones, cuídate y que tengas una buena tarde, noche, mañana, lo que sea. Que tengas un buen provecho en tus comidas y que el Señor